Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Como bloguero de reseñas de productos con cierta popularidad, Zenitsu ha recibido muchos obsequios de anunciantes y diversos artículos de sus seguidores. Pero la caja perfectamente empaquetada que tenía delante despertó su curiosidad. Abrió la caja, que tenía impresas las palabras edición frenesí familiar, ojos rápidos y manos rápidas. Ah, esto parece interesante, murmuró Zenitsu para sí mismo, le tomó una foto a la caja y la envió a su pequeño grupo de chat. Un juego enviado por un fan. Una versión para toda la familia, parece muy divertida. El mensaje me llegó al móvil casi de inmediato. Tanjiro respondió casi al instante, apareciendo un emoji brillante, y dijo, «Guau. Esto se ve realmente bien. Parece que mucha gente podría jugar junta». El mensaje de Inosuke llegó poco después, tan directo como siempre. «¿Qué es esto? Parece una colchoneta de entrenamiento de lucha libre. Podría aplanar el dibujo con un solo dedo». El cuadro de mensaje de Xuanmi apareció al final. «¿Quieres jugar?». Zenitsu se quedó mirando las palabras de Tanjiro. Mucha gente junta, y la pequeña chispa de ilusión que sentía por verlos a solas se extinguió al instante. Parecía oír la voz de Inosuke y las de todos los demás. La escena que había imaginado de él y Tanjiro compartiendo aperitivos y risas en el sofá se desvaneció en un instante. Conocía a Tanjiro. Siempre quería compartir las cosas buenas con todos, era popular y tenía una personalidad alegre. Un auténtico rayo de sol. Efectivamente, el mensaje de Tanjiro volvió a llegar. «Zenitsu, ya que es una reunión familiar, ¿por qué no invitamos a más gente? ¿Están todos libres este fin de semana? ¿Podemos ir a tu casa?». Inosuke se animó de inmediato. «Vamos. Voy a ganar». Genmi no dijo nada más, solo envió una pegatina con el gesto de la mano que decía OK. Zenitsu sujetó el teléfono con fuerza, con una leve sonrisa en los labios. Respiró hondo y continuó escribiendo con resignación. «Bien, bien, mi acogedor plan para la casa se acabó. ¿A quién quieres invitar?». La intervención de Tanjiro estaba en marcha. Al cabo de un rato, aparecieron varios nombres de sus compañeros mayores. Sabito-senpai y Tomioka-senpai parecen tener menos deberes últimamente. Rengoku-senpai también debe disfrutar de la compañía de la gente. Shinazugawa-senpai podría relajarse un poco si está con Genya. Además, les estamos muy agradecidos a Iguro-senpai y Uzui-senpai por su ayuda con las actividades del club la última vez. Deberíamos preguntarles al respecto. Ah, cierto, Zenitsu, tu hermano Kaigaku-senpai también está en casa. ¿Por qué no lo invitamos? Al ver el nombre Kaigaku, los labios de Zenitsu se crisparon involuntariamente. Su hermano jurado, que siempre actuaba obediente y bien educado delante de su abuelo, pero que siempre era frío y sarcástico con él cuando éste se iba de viaje, y cuya personalidad tampoco era precisamente agradable. Realmente no quería que Kaigaku se involucrara, especialmente en situaciones donde Tanjiro estuviera presente. Pero Tanjiro era tan considerado. Seguramente pensaría que no era apropiado visitar la casa de alguien sin invitar a la persona que se hospedaba allí, y Zenitsu no quería poner a Tanjiro en una situación difícil. Él debería estar aquí, respondió Zenitsu con reticencia. Preguntaré. ¡Genial! Me pondré en contacto con los mayores. Tanjiro respondió inmediatamente con un emoji de aplausos. Zenitsu dejó el teléfono a un lado. Lo que había imaginado como un día tranquilo para dos se había convertido en un juego en grupo. Pero ver a Tanjiro también le pareció agradable. Se animó de nuevo y empezó a pensar en cuántos bocadillos y bebidas comprar. Una tarde de fin de semana, la casa de Zenitsu y Kaigaku recibió a varios invitados. Tanjiro llegó primero, llevando una pequeña bolsa de tela. «Buenas tardes, Zenitsu. Kaigaku-senpai». Saludó con una sonrisa, su voz clara y alegre, sus mejillas ligeramente sonrojadas, como si hubiera venido corriendo. «Tanjiro. ¿Estás aquí?». Zenitsu se olvidó al instante de Kaigaku, llevó a Tanjiro a la sala de estar, le quitó la bolsa de la mano y, sin querer, le rozó la mano. El contacto fue cálido, y Zenitsu retiró la mano rápidamente, pero no pudo evitar sentir una agradable sensación por aquel breve momento. Kaigaku estaba de pie a un lado de la sala, vestido con ropa sencilla e informal. Siempre mantenía una conducta apropiada al tratar con extraños, especialmente con Tanjiro. «Kamado, bienvenido, siéntete como en casa».
asintió a Tanjiro con voz firme, pero su mirada recorrió a Zenitsu, cuyas orejas estaban enrojecidas por la emoción, quien se encontraba junto a Tanjiro. Zenitsu conocía la verdadera naturaleza que se escondía tras esa apariencia amable. Recordaba una ocasión en que Tanjiro fue de visita y, sin querer, presenció cómo Kaigaku lo regañaba con dureza. Tanjiro se quedó un instante, algo avergonzado, antes de disipar la tensión con su irresistible sinceridad. Después, Tanjiro nunca se lo mencionó a nadie, y cada vez que se encontraba con Kaigaku en la escuela, lo saludaba con esa sonrisa pura y natural que parecía disipar todas las preocupaciones. Esto, sin embargo, hizo que Kaigaku le prestara a Tanjiro una atención ligeramente diferente. Tanjiro es como un espejo transparente que refleja con claridad ambas facetas de sí mismo, pero no le teme ni lo expone, sino que simplemente lo enfrenta con franqueza. Esto provoca en Kaigaku, acostumbrado a fingir, una inquietud indescriptible y una sutil desasosiego al sentirse descubierto y, a la vez, aceptado. Un instante después, los demás llegaron uno tras otro. Inosuke y Genya aparecieron juntos. Antes incluso de que Inosuke entrara en la habitación, su voz se escuchó primero. El juego. Déjame ver. Genya, detrás de él, asintió y sus ojos brillaron levemente al encontrarse con la radiante sonrisa de Tanjiro. Luego llegaron Sabito y Tomioka. Sabito entró y le revolvió el pelo a Tanjiro, deteniéndose un instante en la coronilla, saboreando la suave caricia, antes de retirar la mano con cierta reticencia. «Tanjiro, ¿has oído que hay algo divertido?», preguntó con cariño. Tomioka entró en silencio, recorriendo la habitación con la mirada antes de posarse en el pelo revuelto de Tanjiro. Se detuvo un momento y luego miró lentamente por la ventana. La voz atronadora de Rengoku-senpai casi hizo que se encendieran todas las luces con sensor de movimiento del pasillo. Una reunión de fin de semana. ¡Qué bien! Se acercó, le dio una palmada en el hombro a Tanjiro, y su cálida mano lo tranquilizó. Rengoku-senpai. Tanjiro levantó la vista y respondió con los ojos brillantes. Shinazugawa suspiró, con expresión de extrañeza ante tanto alboroto, pero aún así se sentó junto a Genya. ¡Qué fastidio! Su mirada recorrió a Tanjiro, deteniéndose un instante en esa sonrisa que parecía iluminarlo todo, antes de apartarla rápidamente. Iguro y Uzui llegaron los últimos. Iguro encontró un hueco junto a la pared, un ángulo perfecto para captar el perfil de Tanjiro. Uzui dio una vuelta, sus adornos tintineando suavemente. El dios del festival ha hecho una entrada triunfal. Hoy va a ser increíblemente emocionante. De repente, la sala de estar cobró vida. Tanjiro compartió con todos el ajimochi que había traído y el té que había preparado. El dulce aroma y la delicada fragancia del té impregnaron el aire, mezclándose con su aura radiante. Zenitsu despejó el centro de la sala y extendió la enorme alfombra de juegos. Los diferentes diseños captaron de inmediato la atención de todos. Las reglas son sencillas. Zenitsu levantó una pila de cartas, intentando que su voz sonara imponente. Nos turnamos para sacar cartas, y la carta nos indicará si debemos usar la mano o el pie para tocar el dibujo correspondiente en la esterilla. El más lento o el que toque el dibujo equivocado pierde. Hay una penalización por perder. ¿Castigo? Yusui arqueó una ceja, con una mirada traviesa. Solo jugar no es lo suficientemente llamativo. ¿Qué tal esto? El perdedor tendrá que quitarse una prenda de ropa o beberse un vaso del vino del castigo de fuego, especialmente preparado por el dios de este festival. Sacó mágicamente varias botellas de cócteles premezclados de una bolsa. El contenido de alcohol parecía bajo, pero una vez mezclados, quién sabe qué pasaría. La sala de estar quedó en silencio por un momento. ¿Quitarte la ropa? ¿Beber alcohol? Aparte de Inosuke, que estaba midiendo el tamaño de la esterilla y pensando en cómo conquistarla, y Tomioka, cuyo rostro permanecía inexpresivo y aparentemente inmóvil, la respiración de todos los demás pareció cambiar sutilmente, y sus miradas, intencionada o involuntariamente, se dirigieron hacia Tanjiro, que estudiaba atentamente el dibujo de la esterilla. Tanjiro vestía hoy de forma sencilla. Una sudadera gris claro con capucha, vaqueros azules y calcetines normales. Parecía algo que podría quitarse fácilmente. Y todo el mundo sabe que no tolera bien el alcohol. Con un poco se le ruboriza la cara y se le nubla la mirada. Estoy de acuerdo. Shinazugawa fue el primero en hablar, mirando a su alrededor con una expresión que parecía decir: quien no esté de acuerdo es un cobarde. De acuerdo.
Asintió Sabito, y su sonrisa se acentuó al posar su mirada en la nuca de Tanjiro, que era visible a través del cuello de su sudadera con capucha. No es un mal desafío. Asintió Purgatorio, con la voz aún más alta y llena de entusiasmo. Iguro asintió con la cabeza, deteniéndose un momento más en los delgados tobillos de Tanjiro. Tomioka no protestó, pero la mano que descansaba sobre su rodilla la palmeó suavemente, dejando entrever un atisbo de inquietud. Kaigaku se apoyó contra la pared, con una sonrisa burlona en los labios. Miró a Tanjiro, curioso por ver cómo reaccionaría su compañero, que siempre lo sorprendía, ante esta sugerencia obviamente malintencionada. ¿Eh? Quítate la ropa. El rostro de Zenitsu se sonrojó al instante. Miró a Uzui, luego a Tanjiro, quien seguía sin darse cuenta y memorizando la ubicación del patrón, e instintivamente se acercó a Tanjiro. Esto no es apropiado, Tanjiro, Tanjiro se puso de pie, sobresaltado al principio, con las puntas de las orejas ligeramente rojas. ¿Quitarme la ropa? Instintivamente agarró la esquina de su sudadera, pero luego sus ojos brillaron con curiosidad y competitividad. Eso suena a un castigo muy duro, pero como es una regla establecida y todos tienen que seguirla, haré lo mejor que pueda. Claramente no se daba cuenta de cuánta tensión y anticipación ocultas podría haber detrás de este castigo propuesto, simplemente lo veía como parte del juego. Mirando a Zenitsu, dijo suavemente: no te preocupes por Zenitsu, haré lo mejor que pueda para no perder. Haré lo mejor que pueda para no perder. Al mirar sus ojos claros y su sonrisa confiada, los corazones de todos se ablandaron, abrumados por el aura pura que emanaba de él. El deseo de acercarse, de tocarlo más, de ver esos ojos claros iluminarse con un matiz diferente gracias a ellos, creció silenciosamente. Rengoku se detuvo, con la mano aún sosteniendo la taza de té. Sabito le sonrió. La mirada de Tomioka pasó del rostro sonriente de Tanjiro a la almohada frente a él. Shinazugawa dejó escapar un suspiro apenas audible. Realmente no podían hacer nada con él. Esa actitud completamente desprevenida y absolutamente confiada solo hacía que quisieran hacerle algo. De acuerdo. Entonces está decidido. Yusui tomó la decisión, sirviendo el vino que había traído en la copa. El aire se llenó del dulce aroma del vino y de una silenciosa expectación. Cuando Uzui vertió el sake en el vaso, el juego, junto con sus reglas de castigo, comenzó oficialmente. En la primera ronda, la tarjeta mostraba una mano izquierda con un diseño de fruta. Diferentes diseños de frutas estaban esparcidos por la alfombra, con colores vibrantes. 3, 2, 1. Gritó Yusui, quien en ese momento ejercía de árbitro. Inosuke reaccionó rápidamente, o tal vez ni siquiera había escuchado las reglas con atención. Al oír mano izquierda y fruta, rugió y se abalanzó sobre la colchoneta, golpeando con fuerza su mano izquierda sobre un pequeño dibujo de un pez con un fuerte golpe. Error. Inosuke, fuera. Anunció Uzui, con un tono de diversión en la voz. ¿Eh? ¿Por qué debería hacerlo? Replicó Inosuke desafiante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Estás muy equivocado, idiota. Zenitsu no pudo evitar quejarse, olvidando momentáneamente la tensión del juego. Tras un coro de quejas de Inosuke y los intentos fallidos de Zenitsu por defenderse, Inosuke decidió beber. Le pareció extraño que le pidieran que se quitara incluso la prenda exterior. Inclinó la cabeza hacia atrás y bebió el licor de color extraño, ahogándose y tosiendo repetidamente, con el rostro contraído por el dolor. Tanjiro no pudo evitar reírse. Tomó un vaso de agua y se lo ofreció a Inosuke, dándole una palmadita casual en la espalda con la otra mano. Inosuke, la próxima vez, fíjate bien, no te precipites. Esto hizo que Inosuke dejara de toser. Apartó la cara, murmuró un y tomó el vaso de agua. El contacto lo tranquilizó por un instante. La segunda ronda. Pie derecho, vehículo. Esta vez todos estaban más serios. Tanjiro contuvo la respiración, con la mirada fija en la esterilla y el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Cuando terminó la orden, apuntó con el pie derecho hacia el símbolo de una bicicleta. El movimiento era predecible, pero alguien fue más rápido, casi como si lo hubiera anticipado. Casi inmediatamente después de que Tomioka terminara de hablar, su pie aterrizó sobre el patrón del coche. Sabito y Sanemi lo siguieron de cerca. Rengoku también acertó en el blanco, soltando una sonora carcajada. Tanjiro fue el penúltimo, y sorprendentemente, Zenitsu fue el más lento, absorto en observar de reojo el perfil concentrado de Tanjiro. ¡Ah! ¡Qué mala suerte tengo yo!
gritó Zenitsu, debatiéndose durante un buen rato entre quitarse el abrigo y beber. Finalmente, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, se quitó el abrigo, dejando al descubierto la camisa que llevaba debajo. Tanjiro incluso le quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y lo dejó a un lado. La tercera ronda. Mano izquierda, patrón animal. La competencia se intensificó, adquiriendo un tono más competitivo. Tanjiro, completamente concentrado esta vez, respiró hondo y logró tocar el patrón del perro antes que varios otros. Genya fue el más lento. Bebió en silencio una copa de sake, con las puntas de las orejas ligeramente enrojecidas. Dejó la copa, su mirada recorrió rápidamente la sonrisa victoriosa de Tanjiro antes de volver a bajar la vista. El juego continuó ronda tras ronda. Sabito, Sanemi, Rengoku, Iguro, Uzuye e incluso Kaigaku, quien ocasionalmente era elegido para participar pero lo hacía con facilidad, demostraron reflejos extraordinarios. Todos jugaban con notable soltura, y cuando cometían algún error, simplemente bebían sin inmutarse, manteniendo la compostura. Tanjiro empezó a tener dificultades. Tenía buena condición física y resistencia, pero frente a sus compañeros mayores, físicamente más fuertes y con mucha más motivación y concentración, se quedaba corto. A veces, las instrucciones que dibujaba le exigían estirarse casi dramáticamente solo para tocar los dibujos del borde del tapete, lo que le agotaba y dejaba al descubierto las curvas de su cuerpo. El propio Tanjiro estaba desconcertado. Su condición física solía ser excelente, así que ¿por qué hoy iba un poco más lento? ¿Estaba el tapete demasiado resbaladizo, o los movimientos de todos eran ridículamente rápidos? La quinta ronda, mano derecha, patrón de estrella. Tanjiro frunció los labios, se inclinó, casi a horcajadas sobre la estera, estirando la cintura en un arco asombroso hasta el límite, el dobladillo de su ropa subiéndose con el amplio movimiento, dejando al descubierto una pequeña sección de piel en su costado, que brillaba saludablemente bajo la luz de la sala. Justo cuando estaba a punto de tocar el borde de la estrella, otra mano apareció a su lado, presionándola por un pelo. Era Iguro-senpai. Tanjiro se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, perdiendo el equilibrio al instante y soltando un grito al caer hacia atrás. «Ten cuidado», susurró Shinazugawa, el que estaba más cerca, extendiendo rápidamente la mano para sujetar la espalda de Tanjiro, que se inclinaba hacia atrás. Una fuerza lo devolvió a su posición original. Sus brazos eran fuertes y cálidos, y su agarre en la cintura de Tanjiro se apretó ligeramente por un instante. La espalda de Tanjiro chocó contra el cálido pecho de Shinazugawa. La mano de Sanemi se detuvo un segundo en el costado de Tanjiro antes de darse cuenta de lo que sucedía y soltarlo apresuradamente, diciendo con torpeza: «Ten cuidado». «Gracias, Shinazugawa-senpai». Tanjiro, aún conmocionado, se recompuso y su corazón latió con fuerza. Inmediatamente sonrió y le dio las gracias, sin percatarse de que Shinazugawa estaba detrás de él, apretando y aflojando sutilmente su brazo alrededor de su cintura, como si recordara la sensación de aquella. Un rubor apareció en las puntas de sus orejas. «¿Estás bien, chico Kamado?», preguntó Rengoku con preocupación, colocando su mano sobre el otro hombro de Tanjiro y presionándolo suavemente. Su palma estaba caliente. «Ten cuidado, no te esfuerces demasiado». «No es nada. No es nada. Sigamos jugando». Tanjiro negó con la cabeza, volviendo a concentrarse en el juego. Pero el movimiento brusco había hecho que su sudadera se inclinara hacia un lado, dejando al descubierto la nuca y la clavícula, que brillaban levemente bajo la luz del salón, subiendo y bajando ligeramente con su respiración. La mirada de Kaigaku pareció posarse en él, deteniéndose un instante en aquella piel desprotegida antes de desviarla en silencio. Tomó su vaso de agua y bebió un sorbo, pero no pudo contener el calor que sentía en el corazón. En esta ronda, Tanjiro perdió el equilibrio y malgastó tiempo, convirtiéndose, como era de esperar, en el último en pie. Ah, perdió otra vez. Tanjiro se rascó el pelo con frustración, despeinándolo un poco. Sus mejillas ligeramente sonrojadas y sus ojos llorosos lo hacían lucir más tierno de lo habitual. «Tanjiro, elige tu castigo». Uzuya agitó la copa de sake en su mano y, en tono de broma, rodeó a Tanjiro. Tanjiro se miró a sí mismo. Llevaba una sudadera con capucha, mangas largas, vaqueros y calcetines, y. Se inclinó para oler el dulce y empalagoso aroma del sake del castigo magnífico y pensó que probablemente no aguantaría más que un par de tragos. «Yo, me voy a quitar la ropa». Respiró hondo, agarró el dobladillo de su sudadera y se la subió, quitándose la sudadera gris claro con capucha.
Debajo llevaba una camiseta ajustada de manga larga, completamente negra, a través de la cual se podía ver vagamente la cintura del chico y el suave movimiento de su pecho. Zenitsu jadeó, su voz se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron de par en par al instante, su mente se quedó en blanco y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Se cubrió los ojos suavemente, pero no pudo evitar mirar entre sus dedos. Inosuke murmuró un desconcertado HMM. Y dejó de examinar el cojín, mirando a Tanjiro durante varios momentos. Rengoku tomó su taza y se bebió el té de un trago. La mirada de Tomioka se detuvo en las mangas largas de Tanjiro por un momento antes de apartarse lentamente. Iguro ajustó sutilmente su postura, con la mirada fija en Tanjiro. Shinazugawa chasqueó la lengua y giró rápidamente la cabeza hacia el otro lado, pero su visión periférica aún miraba a Tanjiro. La sonrisa de Sabito permaneció inalterada, pero sus ojos sonrientes recorrieron lentamente el físico de Tanjiro. Uzui silbó, con los ojos brillantes. La mano de Kaigaku que sujetaba su taza de agua se apretó inconscientemente y su respiración se hizo más pesada. Continúen, a la siguiente ronda. Gritó Zenitsu de repente, tratando de disipar la atmósfera cargada de miradas ardientes. A partir de ese momento, la mala suerte de Tanjiro parecía consistir en caer en una trampa dulce pero molesta. Decidió beber, pero el líquido tenía un sabor extrañamente dulce. Pronto sintió que le ardían las mejillas y no pudo evitar sacar la lengua, murmurando: «Es un poco estimulante». Unas gotas de alcohol resbalaron por la comisura de sus labios. Sentado a su lado, Sabito, que lo había estado observando atentamente, extendió la mano y limpió la mancha de vino. «Bebe despacio». El toque fue suave, con la delicada fricción de sus yemas. Tanjiro parpadeó ante el repentino contacto, luego asintió obedientemente, mostrándose particularmente dócil debido al alcohol. «De acuerdo». En la siguiente ronda, se quitó los calcetines y sus pies se curvaron ligeramente al tocar el suelo frío. La mirada de Iguro parecía fija en la silueta de Tanjiro, inclinado hacia adelante, y no la apartó de inmediato. Tanjiro, algo avergonzado, volvió a colocar los pies bajo la mesa de centro, y solo entonces Iguro respiró hondo, conteniendo el latido acelerado de su corazón. En la siguiente ronda, bebió una copa de vino. Incluso las puntas de sus orejas se enrojecieron ligeramente, y las comisuras de sus ojos se tiñeron de un rubor seductor. Sacudió su pesada cabeza, intentando despejarla. Sus ojos también estaban un poco llorosos, lo que le daba un aspecto más tierno de lo habitual. Su mirada recorrió a todos, con una expresión de confianza que no mostraba ninguna cautela. «Tanjiro, ¿estás bien?», preguntó Sabito con un tono de voz más bajo de lo habitual, y se acercó a Tanjiro como para protegerlo. «Estoy bien, Sabito-senpai». Tanjiro enderezó la espalda, con la voz más suave de lo habitual debido al alcohol. Su cuerpo se balanceó ligeramente de forma incontrolable mientras intentaba mantener el equilibrio, dejando ver involuntariamente un atisbo de piel en su costado. Por un instante, todos se quedaron sin aliento. Casi al mismo tiempo, Tomioka apartó la mirada del techo, pero luego, como atraído por una mano, volvió lentamente la vista hacia Tanjiro, con los ojos llenos de una emoción indescifrable. Tomioka empujó silenciosamente el cojín hacia Tanjiro, como para protegerlo del frío. Ese sutil contacto y cercanía transmitían una silenciosa sensación de protección. Kaigaku se apoyó contra la pared, observando a Tanjiro, aturdido pero aún intentando leer las cartas, y su comportamiento inconscientemente adorable. La sensación que había tenido desde que Tanjiro entró se intensificó. Este estudiante de segundo año, que lo había visto en sus peores momentos, aún lo miraba con ojos tan claros. Ahora, en ese estado de aturdimiento, incluso él, que se enorgullecía de su compostura, encontraba difícil apartar la mirada. Recordaba a Tanjiro en la escuela, siempre alegre y entusiasta, siempre el más activo en las actividades extracurriculares, con la sonrisa más radiante, aparentemente capaz de ganarse fácilmente el afecto de todos. Muchos querían acercarse a él, ser su amigo especial, o desear algo más. Kaigaku observaba con frialdad, pensando que quienes se dejaban llevar eran ingenuos, engañados por las apariencias. Pero ahora, él mismo parecía sucumbir a la ingenuidad, cautivado por aquel muchacho de aura cálida y radiante, y ojos puros. Especialmente ahora, Tanjiro desprendía una aura seductora, completamente distinta de su habitual energía vibrante, como la dulce fragancia de una fruta madura, que invitaba a probarla. Esta cualidad contradictoria en él poseía un encanto irresistible. Se acerca la siguiente ronda.
La voz de Yusui denotaba una sonrisa de suficiencia mientras ralentizaba deliberadamente sus movimientos al robar cartas. La instrucción esta vez es una mano, objeto redondo. El cronómetro se puso en marcha y Tanjiro sacudió la cabeza frenéticamente, intentando localizar su objetivo. El alcohol le había calmado un poco los nervios. Varias manos se movieron simultáneamente. Tanjiro extendió la mano hacia un patrón naranja que recordaba, con la mano ligeramente temblorosa. Antes de que pudiera siquiera tocarlo, una mano más cálida le agarró la derecha. Era Tomioka, que la sujetaba con fuerza. Ya había tocado el patrón del reloj con la mano izquierda, pero con la derecha, libre, ayudó a Tanjiro, guiándolo suavemente para que pulsara un botón más cercano. Esta ayuda hizo que Tanjiro fallara su objetivo original y, sin duda, lo convirtió en el último en terminar. El tacto áspero y calloso lo envolvió con fuerza hasta que estuvo seguro de que Tanjiro había pulsado el patrón, y entonces soltó lentamente su agarre. Tanjiro levantó la mano con expresión inexpresiva, mirando la mano que acababa de ser sostenida. Parpadeó con los ojos aturdidos y miró a Tomioka-senpai, pensando aturdido. La mano de Tomioka-senpai es tan grande y cálida, ¿no? ¿Este no es el momento para pensar en eso? ¿Oh, Tomioka? Rengoku lo miró confundido. Shinazugawa dejó escapar una risa fría. Iguro suspiró. Sabito entrecerró los ojos, su mirada recorrió la mano de Tomioka que acababa de retirar. Tomioka apartó la mirada y apoyó las manos en las rodillas. Es demasiado lento. Es probable que se caiga. No parecía haber nada malo en lo que decía. Pero, como todos acababan de ver, la rápida ayuda de Tomioka y su deliberada permanencia parecían más bien un contacto premeditado y una interferencia silenciosa. Tanjiro volverá a ser el último, anunció Uzui con una sonrisa, alternando la mirada entre el inexpresivo Tomioka y el desconcertado Tanjiro, mientras su sonrisa se acentuaba. Elegir. Piénsalo bien esta vez. Su tono era seductor. Tanjiro solo llevaba una camisa ajustada de manga larga y vaqueros. ¿Debería quitarse la camisa? La idea le daba vergüenza. ¿Beber? Se sentía mareado, tenía un poco de calor y olía a alcohol. Sus pensamientos también se ralentizaban. Yo beberé, dijo en voz baja, extendiendo la mano para coger el vaso que tenía delante. Espera, dijo Rengoku de repente, extendiendo la mano para tomar la copa de sake de Tanjiro y luego dándole el jugo que tenía delante. Bebe esto, muchacho. Beber demasiados cócteles te hará sentir mal. Señor Rengoku. Tanjiro lo miró, con los ojos llenos de lágrimas por el alcohol, con total confianza. Rengoku rió a carcajadas, como siempre. Observó la taza que Tanjiro sostenía, bebiendo lentamente el jugo. Su nuez se balanceaba suavemente con cada trago, y se podían apreciar los contornos de su cuello. Esos ojos que siempre ardían de pasión parecían haberse vuelto mucho más profundos. Su mirada se posó en los labios húmedos de Tanjiro. Pero el juego continuó a un ritmo extraño, y la desventaja de Tanjiro se convirtió en una situación irreversible. En otra ronda, perdió contra Sabito. Sabito sonrió y le revolvió el pelo. No pasa nada, Tanjiro. Es solo un juego, lo más importante es divertirse. Su mano fue suave, rozando juguetonamente el mechón de pelo de Tanjiro antes de deslizarse lentamente hacia la nuca y retirarla. Tanjiro sintió un ligero cosquilleo donde lo habían tocado, y la piel de la nuca pareció conservar su calor. En la siguiente ronda, se enfrentó a Iguro-senpai. Los movimientos de Iguro eran rápidos, y Tanjiro no pudo seguirle el ritmo, perdiendo sin duda. Iguro sacó unos caramelos de menta de su bolsillo. Los desenvolvió y, bajo la mirada de todos, colocó suavemente los caramelos en la palma de la mano de Tanjiro. Para que se te pase la borrachera, dijo directamente, y los caramelos se transformaron en una dulzura refrescante en la boca, acelerando el ritmo cardíaco. Tanjiro ya estaba mareado por la serie de derrotas, el aumento de alcohol y el contacto físico borroso. Tenía las mejillas sonrojadas y las puntas de las orejas aún más rojas. Sus ojos estaban húmedos y llenos de lágrimas, perdiendo su claridad habitual. Su respiración era ligeramente acelerada, dejando ver un poco de su clavícula. Estaba sentado en el suelo, con una expresión algo agraviada, irradiando un aura inconscientemente ebria que atraía a los demás a tocarlo. Zenitsu miró a Tanjiro, con el corazón acelerado. Sintió lástima por Tanjiro, que había perdido tan estrepitosamente y había sido completamente humillado, pero también se sonrojó ante la apariencia desprevenida e innegablemente atractiva de Tanjiro.
Inosuke, aunque no comprendía las complejas emociones detrás de esas miradas y gestos, también sintió que Tanjiro se veía diferente de lo habitual, como un animalito con el vientre al descubierto. No pudo evitar querer acercarse, incluso para tocarle la mejilla suave o el pelo. No pudo evitar preguntar: «Oye, Gonpachiro. Tienes la cara roja como un mono. ¿Estás bien?». Genya bajó la cabeza, con los oídos zumbando, sin atreverse a mirar a Tanjiro, temeroso de ver algo que acelerara aún más su corazón. Solo pudo contenerse. Uzui observó la sala con calma, captando las reacciones de todos, mientras una sonrisa traviesa asomaba en su rostro. Parece que el ambiente ha alcanzado su punto más glamuroso y cautivador. Alargó deliberadamente la última sílaba. ¿Qué tal si en la próxima ronda damos algunas instrucciones especiales? ¿Cómo? Hizo una pausa deliberada, mientras su mirada recorría las mejillas sonrojadas de Tanjiro. De acuerdo, dijo Kaigaku, apoyado en la pared, interrumpiendo a Uzui. Sus palabras rompieron el ambiente animado del juego. Se puso de pie, se acercó a Tanjiro y lo miró fijamente. Ha bebido demasiado. Demos por terminado el juego aquí. Su tono era inexpresivo, carente de emoción, eclipsando al instante la atmósfera ambigua que Uzui había creado. Tanjiro levantó la cabeza con lentitud, apenas reconociendo la figura que tenía delante. Inclinó la cabeza hacia atrás, revelando una sonrisa algo tonta pero radiante. Inatama-senpai. No estoy borracho, solo tengo un poco de calor. Presionó el dorso de la mano contra su mejilla ardiente y luego se abanicó junto a ella. El gesto inconsciente tenía un encanto inocente. Esa sonrisa impactó directamente en los ojos de Kaigaku. Recordó que Tanjiro ya había visto su verdadera esencia antes, pero la sonrisa de Tanjiro en ese momento era puramente amistosa. Aunque algo borrosa por la embriaguez, seguía siendo clara. Kaigaku sintió como si le hubieran dado un golpe en el corazón, y una sensación de extrañeza mezclada con amargura lo invadió. Kaigaku apartó la mirada rápidamente, sin fijarse ya en su sonrisa. Su tono era monótono, manteniendo su habitual indiferencia. Levántate primero y acuéstate en el sofá. Zenitsu, ve a buscar agua con miel. Tomó la mano de Tanjiro y lo levantó del suelo con un poco de fuerza. Las piernas de Tanjiro flaquearon y, al ponerse de pie, se tambaleó, perdiendo el equilibrio y cayendo hacia adelante. Instintivamente, extendió la mano y, presa del pánico, agarró la de Kaigaku, apoyándose en él. Una extraña sensación de paz, y a la vez una sutil inquietud, invadió a Kaigaku. El cálido aliento, mezclado con la singular jovialidad de Tanjiro y un ligero rastro de embriaguez, rozó la piel de Kaigaku, provocándole un leve escalofrío. Kaigaku se detuvo un instante, pero en lugar de rechazar el repentino acercamiento, sostuvo el cuerpo de Tanjiro y lo condujo al sofá con movimientos sorprendentemente suaves. Ayudaron a Tanjiro a sentarse en el sofá, y los demás, naturalmente, también cambiaron de posición. Los demás observaban las acciones de Kaigaku con expresiones diversas. Zenitsu sintió una punzada de tristeza al ver a Kaigaku tocar a Tanjiro tan cerca, lo que le provocó inquietud. Sin embargo, tuvo que admitir que el método de Kaigaku era el más directo y efectivo en ese momento. Corrió apresuradamente a la cocina en busca de miel, con movimientos algo nerviosos. Rengoku y Sabito se acercaron de inmediato, y Tomioka se colocó en silencio cerca del sofá, desde donde podía ver el perfil de Tanjiro mientras se apoyaba en él, su pecho subiendo y bajando ligeramente con su respiración. Shinazugawa permanecía a poca distancia, con los brazos cruzados y la mirada fija en el sofá. Iguro se movió sigilosamente al otro lado del sofá, un lugar desde donde podía observar a Tanjiro. Uzui se acarició la barbilla, con una sonrisa significativa en el rostro, su mirada recorrió la mano de Kaigaku que sostenía a Tanjiro, y luego las expresiones pensativas de los demás. Tanjiro se apoyó en el cojín, dejando escapar un suspiro de alivio. Sus párpados se cerraron y, sin darse cuenta, se ajustó el cuello de la camisa. Debido a los efectos del alcohol y la fiebre, ladeó la cabeza, dejando al descubierto una de sus clavículas, y su pecho subía y bajaba suavemente al ritmo de su respiración. Caliente, murmuró Tanjiro en voz baja, con un tono suave y nasal, como si estuviera coqueteando inconscientemente. Rengoku cogió inmediatamente una manta fina del sofá y cubrió a Tanjiro con ella. «Cúbrete, muchacho». Le dio una palmadita suave en el hombro, hizo una pausa y luego retiró la mano. Sabito se sentó en el reposabrazos del sofá, inclinándose para mirarlo. «Tienes la cara muy roja, Tanjiro». Su voz era suave, su cálido aliento rozaba el cabello de Tanjiro.
Extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla, luego la retiró, observándolo en silencio. Tomioka sirvió en silencio un vaso de agua tibia y lo colocó sobre la mesa baja frente al sofá, con el asa fuera del alcance de Tanjiro. Iguro observó en silencio, luego sacó unos caramelos de leche con sabor a fresa de su bolsillo. Desenvolvió uno, dudó un instante y colocó el dulce caramelo cerca de los labios ligeramente entreabiertos de Tanjiro. Tanjiro pareció sentir la dulzura en sus labios, sacando inconscientemente la lengua y lamiéndolo, mientras su mejilla se inflaba en una adorable curva. Iguro retiró la mano, con las puntas de las orejas enrojecidas, y giró ligeramente la cabeza. Shinazugawa se acercó con semblante sombrío, tomó el control remoto del aire acondicionado de la mesa de centro y ajustó rápidamente la temperatura. Observó fijamente el rostro obediente de Tanjiro durante un rato, recorriendo con la mirada sus labios ligeramente entreabiertos y sus mejillas sonrojadas. Como si no pudiera soportar la confusión en su corazón, se dio la vuelta, caminó hacia la ventana y le dio la espalda a la sala. Zenitsu trajo un poco de agua con miel y vio a Tanjiro en el sofá, protegido en silencio por todos. En su mente, Zenitsu gritó: «Ese es mi lugar. Mío. El lugar junto a Tanjiro debería ser mi zona privada». Forzó una sonrisa, evitando cuidadosamente a los demás, y se arrodilló frente al sofá. «Tanjiro, toma un poco de agua con miel, te hará sentir mejor». Zenitsu acercó la taza a los labios de Tanjiro. Tanjiro, obedientemente, abrió un poco la boca y bebió un sorbo del agua con miel. Al terminar, dejó escapar un suspiro de satisfacción y murmuró, aparentemente sintiéndose aún más somnoliento. Apoyó la cabeza en el suave cojín, buscando una posición más cómoda. Sentía el cuerpo pesado, pero a su alrededor hacía mucho calor. Lo cubrieron con una manta, le dieron agua e incluso algunos dulces. Los alumnos mayores fueron muy amables, aunque el juego lo había mareado un poco pensando esto. Su último vestigio de conciencia se sumergió en el sueño. «Voy a dormir un rato». Su voz se fue apagando y su respiración se volvió más larga y pausada. «Que duermas bien, Tanjiro». La voz de Rengoku, con un poder tranquilizador, resonó en la sala de estar. «Estamos todos aquí», añadió Sabito de inmediato, con un tono informal pero tranquilizador. Tanjiro está dormido, su postura al dormir es pura e incluso un poco tierna. La sala de estar quedó en silencio, y apenas se oía la respiración pausada de Tanjiro. La colorida alfombra de juego seguía en el centro, un testimonio silencioso del inexplicable aleteo que había sentido en su corazón hacía un momento. Kaigaku también se retiró a la ventana, manteniéndose a cierta distancia de Shinazugawa. Ambos contemplaron el paisaje exterior, pero Kaigaku no pudo evitar volverse para mirar a Tanjiro, quien era protegido en silencio por todos los que estaban en el sofá. La inquietud y la impaciencia que sentía, junto con emociones que incluso él mismo encontraba desconocidas, se intensificaron, dificultándole la calma. Este camado Tanjiro, ¿cómo podía remover tan fácilmente semejante maraña de emociones, dejando a quienes se acercaban con una sensación de inquietud? Zenitsu volvió a subir la manta, cubriendo a Tanjiro de nuevo. Estaba encantado de tener a Tanjiro justo delante, contemplando su adorable rostro dormido y sintiendo su respiración. Pero no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al observar al grupo de personas a su alrededor, cada una absorta en sus propios pensamientos, y su corazón se llenó de una sensación agridulce. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.